El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Bien sabemos, y hasta lo expresamos en algunas ocasiones, que nada en nuestra vida es coincidencia, nada pasa en nuestra vida nomás porque sí. Todo tiene una razón, y no solamente una razón en el presente, sino en el futuro inclusive. Es decir, que las experiencias de la vida que vamos viviendo, sobre todo aquellas que más nos cuestan, aquellas que representan una carga, un problema, una dificultad para nosotros, pues son las cosas que de repente rechazamos, renegamos, y más aún que no comprendemos y que no entendemos el sentido de por qué están sucediendo, por qué están pasando. Pero es verdad, todo tiene un sentido, y tal vez el sentido de lo que nos pasa muchas veces no es ni para nosotros. A veces el sentido de lo que nos pasa o la razón de lo que nos pasa es para otros. Es decir, que nuestra vida se convierte siempre en una enseñanza para nosotros mismos o para los demás, como le sucedió al profeta Oseas. Lo que hoy el texto del libro del profeta Oseas manifiesta por parte del Señor al pueblo de Israel no es otra cosa sino lo que al profeta le ha pasado. Oseas se ha casado con una mujer pues de mala vida, una mujer infiel como no hay otra. Y Oseas pues sufre, él ama a su esposa, pero ella le es infiel. En cualquier oportunidad que tiene le es infiel y él sufre porque le ama. Y luego el Señor le hará ver que esa situación que él vive es la misma situación que él vive, que Dios experimenta con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es esa mujer a quien Dios ama con amor eterno, con amor incondicional, pero que Israel es infiel, que continuamente cede a los acosos de los ídolos,
y va tras ellos y se rinde delante de ellos. Por eso es importante que veamos nuestra vida siempre con esta perspectiva. Lo que hoy me está sucediendo, o lo que me sucedió, lo que viví, lo que ahora vivo, se convertirá en una enseñanza o para uno mismo personalmente o para otros. Después nos vamos a encontrar con personas en las cuales se va a aplicar como anillo al dedo lo que yo ya viví. Eso seguramente nos ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado mucho, que en su momento viví situaciones que en su momento renegué, no comprendía, pero después entendí. ¿Y saben dónde las he entendido mejor? En la confesión o en la dirección espiritual. Allí donde las personas abren su corazón a Dios y uno escucha lo que están viviendo, lo que están pasando, y viene el recuerdo. Yo pasé por algo similar, yo viví, haz de cuenta, lo mismo que tú me estás ahora diciendo, que tú ahora me estás contando, yo lo viví igual. Bueno, y es ahí uno donde descubre el sentido entonces de su existencia, que de repente nos abruma cuando está sucediendo aquella situación inesperada, aquella dificultad nos abruma y la rechazamos y renegamos y hasta nos molestamos con Dios. Pero ojalá que vivamos con esta perspectiva trascendente de nuestra vida. Lo que ya viví, lo que hoy vivo, me dará una enseñanza o servirá de enseñanza para otros, para que yo pueda iluminar el camino de otros, para que yo pueda aconsejar a otros. Por eso, qué importante vivir nuestra vida con esta profundidad, con esta intensidad. En otras palabras, con fe. Vivir la vida con fe, porque la fe nos hace vivir y mirar la vida con perspectiva de futuro, no como una situación que no tiene fin, como una calamidad, como una desgracia o como un castigo, ¿no? Sino que la fe nos abre el horizonte y nos hace descubrir un para qué. Un para qué de lo que ahora he vivido o de lo que he vivido. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos esforcemos debidamente para vivir nuestra vida con esa fe que manifestaron estos personajes que hoy el Evangelio también nos presenta. Este jefe de la sinagoga, ya murió tu hija, pues ni modo. Podríamos decir, es parte del desarrollo humano, la muerte, pero él insistió, no se quedó, no se conformó con la muerte. Y entonces acude a Jesús y le manifiesta, mi hija ya está muerta, pero si tú le impones las manos, entonces volverá a vivir. O sea, no se conformó. Que no nos conformemos, la fe nos libra de conformarnos con lo que nos está pasando. Por eso en repetidas ocasiones dirá el Papa Francisco, la resignación no es una actitud cristiana, porque con la resignación pues nos conformamos, ya, pues ni modo, pasó esto y no hay nada que hacer, punto. Pues humanamente no habrá algo que hacer, pero para Dios todo es posible. Todo es posible para aquel que tiene fe. Pues que vivamos con esta perspectiva de fe, con esta perspectiva de esperanza, con esta perspectiva trascendente, que no nos vayamos conformando ni resignando ante las cosas de la vida. ¿No? Lo que hoy vivimos nos puede enseñar y aportar mucho, y puede enseñar y aportar a los demás. Y esto es, ¿por qué no llamarlo también así? Esto es parte de la comunión de los santos que profesamos en el credo. Lo que yo vivo ahora servirá para otros.
Y es así, fíjense que en la vida nos valemos de las enseñanzas de otros. Otro es el que nos enseña, otro es el que nos instruye, otro que ya tiene experiencia, otro que ya pasó por ahí, es el que nos instruye. Eso es comunión, y en nuestro caso específico de fe, comunión de los santos. Hay unos lazos que nos intercomunican a cada uno de nosotros. Por eso vivamos con esta fe y pues si vemos nuestra fe débil y frágil, pues acudamos al Señor para que Él aumente nuestra fe y digámosle, como le dijeron los apóstoles un día al Señor: creemos en ti, pero danos tú la fe que nos falta. Que así sea.